lo que es el curso, ¿va, jóvenes? Ya van a estar cosechando su siembra, ¿verdad? Algunos va a ser buena, otros va a tener que sacrificarse todavía. Espero que estén bien y sus familias y pues vamos a seguir, ¿verdad? Afortunadamente vamos bastante bien en tiempo, pues vamos a terminar bien el curso. Espero que hayan visto lo que es la presentación, ¿verdad? Porque esa iba a ser incluida en el examen de hoy. ¿Se acuerdan que a las 15 tienen su comprobación número de la semana 15? Ya solo nos quedan 3 semanas con esta, ¿verdad, chicos? Así que a echarle todas las ganas, ¿verdad? Y el laboratorio no sé cuándo lo terminan. A ver cómo terminan el laboratorio, chicos. Creo que esta semana es la última clase de lab. Ok, ¿y cómo les fue con la práctica presencial, chicos? Todo salió bien, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Y les gustó o no les gustó? Sí. Que no es lo mismo hacerlo vía virtual a estar uno ahí trabajando con los equipos, ¿va, jóvenes? Especialmente ustedes tienen que trabajar con mucho equipo, ¿verdad? Más que todo electrónico, pues, pero la parte también que se mira en química es importante, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo menos tuvieron algún laboratorio, ¿verdad? Los del año pasado no tuvieron ninguno, ¿verdad, chicos? Bueno, entonces vamos a seguir, ¿verdad? Nos quedamos viendo el reactivo de Grignard en la grabación asincrónica que les hice. Y entonces vamos a seguir con las otras reacciones. De una vez les digo que el primero de noviembre también va a haber clase virtual asincrónica sin estudiantes, ¿verdad? Entonces, para que estén ahí pendientes, ¿verdad? Ya sería eh, la penúltima semana, ¿verdad, chicos? Como quien dice nada, ¿verdad? Les pasa el tiempo volando. Bueno, entonces vamos a ver. No sé qué quedó aquí de último. A ver, léame, Ana Estefanía, por favor. Adición de amoníaco y derivados, formación de iminas, oximas, fenilhidracinas, semicarbazonadas. Ok, entonces estas reacciones pues son reacciones siempre de adición al carbonilo. ¿Se acuerdan de que era el principal centro de reacción, verdad? Porque tenía también el hidrógeno del carbonilo cuando es aldehído, que son las oxidaciones, y tenía el hidrógeno alfa, que esas no vamos a ver ninguna. Entonces ahora lo que vamos a adicionar al carbonilo es un compuesto de nitrógeno. Por eso dice amoníaco y derivados. Cuando decimos amoníaco y derivados, vamos a ver posteriormente en la última unidad, nos estamos refiriendo, así como el agua, ¿verdad? Tenemos el amoníaco y un derivado de ácido sería la amina primaria. También podría ser la amina secundaria y podría ser la amina terciaria. ¿Se acuerdan que así vimos también, por ejemplo, con el agua? Teníamos el alcohol y tendríamos el éter. Y entre el alcohol también tendríamos el fenol. ¿Ok? Estos son derivados del amoníaco. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir de que son primos familiares y estos son derivados del agua. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se adicionan estos al carbonilo, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahorita. Bueno, entonces, en términos generales, pues eso serían las reacciones que vamos a ver.
Ahora, en particular, las reacciones que vamos a ver y que son de interés para el curso, que ustedes aprendan, es de que estas reacciones son utilizadas para identificar carbonilos, ¿verdad? Para eso son utilizadas. Entonces, vamos a ver, y eso se lo van a tener que aprender de memoria, por supuesto, ¿va, chicos? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo la hidroxilamina, se dan cuenta que acá el fundamento sería NH2 unido a un grupo, ¿verdad? Por eso se pone ahí la G, ¿verdad? Cuando el G en este caso es OH, se denomina hidroxilamina. Cuando el G es NH2, se llama hidracina. Cuando el G es NHC6H5, se llama fenilhidracina. Entonces la fenilhidracina, pues ahí C6H, cuando ustedes miren el C6H5 abreviado, eso significa que es un fenilo, ¿verdad? Entonces quiere decir de que el NH2 está unido a, perdón, el NH2 está unido a un NH y este está unido a un grupo fenil. Esa sería la hidracina. Por supuesto, en donde se está uniendo es al nitrógeno que no está unido al grupo fenil. Bueno, entonces, esa sería la fenilhidracina. Y si está unido a NH, entonces si está unido a NH, y de ahí que tiene un carbonilo, ¿ok? Y de ahí tiene un NH2. Esta sería la semicarbazida. Pues entonces estos compuestos me van a reaccionar con el carbonilo. Se dan cuenta que forma un intermediario en el cual se adiciona el nitrógeno, miren, y queda una amina con un OH. Y después, eso ya no lo vamos a ver el mecanismo, se transforma en doble enlace, o sea que se transforma en una imina. Y el nitrógeno que está formando el doble enlace está unido al grupo G. O sea que aquí lo que me interesa que ustedes sepan es el producto. Entonces se dan cuenta ustedes que ahora, en lugar de que el oxígeno que está acá se elimina y se cambia por el nitrógeno y forma el doble enlace. Así de sencillo, jóvenes, no hay ningún otro, una cosa extraña. Bueno, entonces ahora miren, pues si ustedes utilizan la hidroxilamina, lo que van a obtener es la oxima, así se llama el producto. Se dan cuenta que acá tiene el enlace imina y tiene el grupo G, que en este caso es OH. Entonces miren, pues todos estos compuestos que están puestos acá son precipitados. Las oximas normalmente son blancas, las hidrazonas también son blancas, las fenilhidrazonas son de colores fuertes, rojos, anaranjados, amarillos, y la semicarbazona es blanca. Entonces, fíjense pues, si yo tengo un carbonilo en mi compuesto orgánico, le agrego cualquiera de estos productos y se forma un precipitado, significa de que hay presencia de carbonilo en el compuesto. Entonces, esta es una prueba de presencia. Lo que sí tienen que tener claro es de que no se puede con esta prueba determinar si es aldehído o si es cetona. O sea que el carbonilo puede ser de una cetona o puede ser de un aldehído. Entonces la prueba que vamos a ver posteriormente, que es la prueba de Tollens, ahí sí me diferencia entre aldehído y cetona. Pero es una reacción que vamos a ver adelante. No sé si hay alguna duda, jóvenes. ¿Estamos bien? Entonces, por favor, jóvenes, miren pues, lo que se les va a examinar en el final no es muy diferente a lo que ha sido examinado. Ahorita la única diferencia que va a haber con los otros exámenes
va a ser de que van a haber series sintéticas, ¿verdad? En lugar de poner reacciones separadas, voy a poner una serie sintética. Pero se dan cuenta ustedes de que hay un montón de reacciones. Por eso les vengo recomendando desde que empezamos la unidad 3 de que vayan haciendo un resumen de unas fichas de resumen de las diferentes reacciones que sufren los grupos funcionales, ¿verdad? Porque si no lo hacen desde ahorita, ya cuando estén en el examen es difícil. Esto ustedes se lo tienen que ir aprendiendo a través del tiempo, ¿verdad? Y si lo hacen ustedes cuando terminamos el grupo funcional, pues es más fácil, jóvenes. Fíjense, pues ahorita ya llevamos alcoholes, ya deberían de saberse las reacciones que vimos de alcoholes. Ahorita, tanto de preparación como reacciones propiamente. Ahorita ya vimos las reacciones de preparación de los carbonilos, ya deberían estar haciendo sus fichas. Y ahorita vamos a terminar con las reacciones del carbonilo. Entonces, eso es lo que ya tendría que haber tenido también el resumen de las reacciones de los aromáticos, de los alquenos, de los alquinos y de los alcanos. Aunque de los alcanos prácticamente eso no les pregunto nada, pero sí de los alquenos, alquinos y aromáticos ya tienen que tener sus fichas, jóvenes. Entonces así se les va a hacer más fácil, ¿verdad? Y se vieron, ya les puse al día lo que son las tareas, ¿verdad? Las actividades ya están calificadas hasta la última. Bueno, vamos a ver ahora ejemplos de las reacciones que vimos. ¿No hay ninguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces tenemos 12. En realidad serían 10 los que tenemos que ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 hay ahorita aquí, joven. Ya 4. Ya uno tiró la toalla definitivamente, que ya no vino, ¿verdad? Ya serían 11 estudiantes y ahorita tengo solo 8, entonces ya saben cuántos faltan, más jóvenes. Bueno, entonces vamos a ver la reacción. Y esto es lo que yo les pido, ya sea como reacción aparte o en una serie sintética. Entonces miren, acá tengo la acetona, se dan cuenta que tengo el carbonilo. Le agrego hidroxilamina, ¿qué pasa? En lugar se sustituye el oxígeno por el nitrógeno y me queda la oxima, así se llama. Oxima de la acetona, se dan cuenta que es fácil. Entonces este va a ser un precipitado blanco. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que si hay presencia de un carbonilo porque se formó un precipitado. Así de sencillo son las conclusiones, jóvenes. Bueno, aquí tengo la acetofenona, ¿me? Que también es una acetona, es una acetona aromática. Entonces le agrego la fenilhidracina, se dan cuenta, y miren acá un detalle, no reacciona con el nitrógeno que está unido al benceno, sino que reacciona con el nitrógeno que está más lejano. Ojo con eso, porque en eso es lo que deben ustedes poner atención en la reacción. Entonces, ¿qué es lo que se me va a formar? Pues se me va a sustituir el oxígeno por el nitrógeno del NH2 y forma la fenilhidrazona, que es un precipitado de color rojo, amarillo o anaranjado fuerte. Bueno, ahora acá tengo un aldehído. Entonces tengo, en este caso, ahí lo apuntan, es la 2,4-dinitrofenilhidracina. Se dan cuenta que es igual que la hidracina, solo que tiene sustituido en el anillo 2 nitros. Entonces, ¿esto qué es lo que va a causar? Es de que precipite más porque el peso molecular de la 2,4 es mucho mayor. Y normalmente en el laboratorio la que se utilizaba para hacer la prueba de presencia de carbonilos es la 2,4. Pero ahora esta 2,4 se abrevia, y ahí lo apuntan pues porque yo se los puedo preguntar. Sería 2,4 DNFH. Así se abrevia esta. Entonces se dan cuenta, dinitrofenilhidracina. Así se abrevia en los libros 2,4 DNFH, que es
que es la prueba de presencia de carbonilos. Como les dije, no puedo distinguir si es aldehído o cetona con esta prueba. Entonces, lo que se me forma otra vez, se me forma en el nitrógeno más alejado, se me forma el doble enlace y se une toda la molécula de fenilhidrazona, de la fenilera 2,4. Entonces me da un precipitado también de colores fuertes. Acá también tengo, se dan cuenta, tengo la otra cetona y tengo la semicarbacida. Se dan cuenta que aquí tengo un montón de nitrógenos, pero ¿con qué nitrógeno va a reaccionar? Con este nitrógeno que está unido, o sea, el más alejado del carbonilo. Bueno, ¿y por qué es eso? Porque ustedes ni siquiera me preguntan eso, ustedes ya solo se los... No. Estos electrones del nitrógeno están en resonancia con el doble enlace y por eso no están disponibles. Los electrones que están más disponibles son del H2N, y por eso reaccionan esos. Bueno, entonces se da cuenta, aquí reacciona este nitrógeno, sustituye al oxígeno, se me forma el enlace imina y este sería, o esta sería la semicarbazona, que es un precipitado normalmente de color blanco. ¿Ok? Con la hidracina es una sustancia bastante reactiva y me puede dar una reacción extra. Entonces acá la etilmetilcetona me va a reaccionar con la hidracina y me va a formar la hidrazona. Pero resulta que la hidracina en este caso tiene otro par de electrones con este nitrógeno. Bueno, entonces este nitrógeno reacciona con otra molécula de lo que es la cetona en este caso y me forma este enlace. Se dan cuenta que me forma doble enlace nitrógeno, simple enlace nitrógeno y doble enlace nitrógeno. A este grupo se le llama acina. ¿Ok? Pero esto única y exclusivamente pasa con lo que es la hidracina, debido a que tiene dos nitrógenos que pueden reaccionar. En la primera molécula se me forma la hidrazona normal, pero como tiene otro nitrógeno puede reaccionar con otra molécula de carbonilo y darme la acina. ¿Ok? Entonces la hidracina puede tener otra reacción extra. No sé si hay alguna duda, chicos. Por el momento no. Bueno, sigamos pues, chicos. Vamos a ver ahora las reacciones de óxido-reducción. Ahí vamos a estar trabajando con el enlace carbonilo-hidrógeno. Y esta solamente se va a dar con los aldehídos. ¿Ya? Entonces con esta reacción yo puedo distinguir entre lo que es un aldehído y una cetona. Vamos a ver la reacción general. En este caso tengo el aldehído, agrego un agente oxidante y obtengo el ácido carboxílico. ¿Se dan cuenta? La cetona no puede reaccionar porque no tiene hidrógeno, ¿verdad? Entonces, la prueba me la va a dar únicamente el aldehído. Esta reacción solo lo sufren los aldehídos y no las cetonas. Bueno, entonces miren pues, jóvenes, aquí es donde nosotros debemos de ir entendiendo la lógica, ¿verdad? Y eso es interesante para ustedes porque ustedes trabajan a nivel de análisis químico de sustancias biológicas, porque eso es un ingeniero biomédico, ¿va? O sea, ustedes van a hacer análisis de compuestos normalmente orgánicos, ¿verdad? En el organismo de un paciente. Bueno, entonces fíjense pues, yo tengo este compuesto y tengo este compuesto como posibles. Entonces, esas son mis dos opciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues entonces hago la prueba. Entonces, normalmente, ahorita, por ejemplo, puedo hacer, que ya lo vimos, amigos, y eso es lo importante que vayan entendiendo. Ya hicimos la prueba de bromo en agua, ¿verdad? Bromo en agua.
o en tetacloruro, dependiendo de la solubilidad. Vimos la prueba de Bayer. Y vimos ahorita, también vimos la prueba de alquino terminal, ¿verdad? Y ahorita vimos la 2,4, lo que les decía de NFH. Y ahorita vamos a ver otra prueba, ¿verdad? Entonces vamos a seguir para ir alimentando esta idea. A ver, léame por favor, Diego. Diego. Se durmió. A ver, Josué Alejandro. Esta reacción solo la sufren los aldehídos y no las cetonas. Entonces la misma es utilizada para diferenciar los aldehídos de las cetonas. Ok. Bueno, entonces vamos a ver la reacción de Tollens que se llama espejo de plata. Entonces yo tengo un aldehído y le agrego el diamín plata. Eso es un compuesto que se llama de coordinación. Entonces el diamín plata me va a reaccionar 2 moles con lo que es el aldehído y me va a formar plata metálica, por eso que es 0, más el ácido carboxílico. Se dan cuenta que dijimos que el aldehído se va a oxidar cuando pasa a ácido carboxílico. Acá no me salió el ácido carboxílico porque esta reacción está en medio alcalino, entonces no se me forma el ácido, sino que se me forma la sal, ¿ok? Bueno, pero yo acá la sal de amonio del ácido carboxílico no lo puedo distinguir, pero lo que sí puedo distinguir es la formación de un espejo de plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago la reacción y es un aldehído, se me forma un espejito en lo que es la parte de arriba del tubo de ensayo. Se forma como un espejito de plata. O si no, lo que pasa es de que se adhiere a la pared del vidrio y se mira como que hay un espejo. Entonces, cuando me forma ese espejo, yo digo de que la sustancia tiene aldehído. Déjenme, les voy a buscar la prueba. Vamos a ver. No sé por qué no les he puesto. ¿Pueden ver ahí en la pantalla, chicos, o no? Sí. Va, miren acá, miren el espejo de plata o no. Sí. En el primero tienen el espejo de plata y en el segundo no se formó nada. Entonces, cuando ustedes tienen presencia de aldehído, se forma ese espejo de plata. Ahí está exagerado. A veces solo sale en lo que es la orilla. Vamos a ver acá. O sea, ahí está exagerada la prueba. A ver. No todas la tienen. Por ejemplo, esta sería otra vez. Se da cuenta que solo se mira como una parte del espejo de plata. Muchas veces sale así, ¿verdad? Entonces así es la prueba que ustedes hacen en el laboratorio, chicos. No, no hay ninguna. Entonces a veces solo sale en la parte cóncava del tubo, sale el espejo de plata. Si le sale así como está en la imagen, pues realmente ahí sí es fácil de distinguir, ¿va, joven? Bueno, entonces así es como ustedes distinguen la presencia de lo que es el aldehído. Entonces miren pues, ahora miremos. Acá
bromo en agua, ¿para qué sirve? O el tetracloruro, ¿para qué sirve? Para distinguir alquenos aislados. Y lo que va a pasar es de que se me pone la solución incolora, pero en este caso me va a quedar roja. ¿Por qué? O sea que la prueba es negativa. Quiere decir de que no hay presencia de alquenos aislados, porque los que tenemos ahí son aromáticos y eso no reacciona. La prueba de Bayer, ¿se acuerdan ustedes de que era qué? Era permanganato en medio alcalino entre 0 y 5 grados. Esta también sirve para detectar la presencia de aislados. Entonces aquí, ¿qué pasa? No hay presencia de precipitado, porque acá les queda un precipitado café cuando es positiva, y aquí quiere decir de que les queda morada sin cambios. Eso sería lo que ustedes van a ver para esta prueba, ¿ok? Entonces esta prueba sería negativa. Ahora, alquino terminal, pues tampoco, ahí sería nitrato de plata. Y acá la solución queda clara. O sea que no hay precipitado, o sea que sería negativo para alquinos terminal. Le pongo 2,4. ¿Reaccionarían los dos compuestos, chicos? Si le agrego 2,4. ¿Reaccionarían los dos? A ver pues chicos, a ver Josué. Josué, ¿qué es? Toca. José Daniel. Si yo agrego a los dos tubos, le agrego 2,4, ¿se va a formar el precipitado o no? ¿Qué dice usted? José Daniel. Karen, ¿qué dice usted? Ya como que todos ya ni quieren hablar. ¿Se formaría el precipitado con los dos o no cuando agrego la 2,4? No. Los dos no tienen carbonilo. ¿El uno tiene carbonilo o no, Kai? Sí. Va, ¿y el segundo tiene carbonilo o no? Sí. Bueno, ¿y entonces tendría que reaccionar o no? Es que esas son las cosas que deben ustedes saber. A ver, Linda, ¿reaccionarían o no reaccionarían formando un precipitado coloreado? No sé si coloreado, pero sí sería un precipitado, ¿no? Sí, o sea, es un precipitado coloreado. No sabe usted de qué color es. O sea que acá me sale un precipitado. ¿Ok? Entonces, se da cuenta de que estas pruebas serían comunes a los dos porque tienen aromático. Y esta igual tienen carbonilo. Bueno, entonces ¿cómo la distingo? Entonces ahora le agrego tolens. Entonces yo les digo, formó espejo de plata. Entonces, a ver, María Celeste, si yo digo que forma espejo de plata, ¿qué significa? Significa que va a reaccionar con un aldehído. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos sería el producto entonces? ¿El 1 o el 2? Perdón, sería el 1. Sería el 1 porque este es un aldehído. Entonces se da cuenta de que todas estas pruebas me salían iguales. Pero ya esta yo defino como uno es cetona y el otro es aldehído, entonces al agregar el tolens yo ya sé cuál es. Eso es lo que se les puede preguntar en el examen. No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Alguna inquietud? Bueno. No. Bueno. Entonces vamos a continuar. Entonces, ojo,
Cuando tiene un aldehído, un compuesto, pues me va a formar el espejo de plata. Normalmente uso esa reacción. Hay otras pruebas que vamos a ver a continuación. Bueno, a ver, léame por favor, Rina. Prueba positiva a aldehídos sería la formación del espejo de plata producido por la plata metálica. Ok, entonces yo puedo poner prueba positiva para Tollens. Entonces, ¿qué significa? Pues significa que se formó el espejo de plata, ¿va? Y quiere decir de que hay presencia de aldehídos. ¿Ok? Bueno, a ver, léame por favor, Oliver. Otros oxidantes utilizados para oxidar aldehídos: KMnO4 en medio ácido o alcalino, morado a rosado; K2CR2O7 en medio ácido o alcalino, anaranjado a verde; H2O2 en acetona, burbujeo. Ok, entonces se dan cuenta que esas son pruebas de presencia de aldehído. Si yo agrego permanganato, entonces miren pues jóvenes, Oliver leyó perfecto. Si ustedes no saben el nombre del reactivo, pues solo dicen como dijo Oliver, pues, y no se hacen bolas. ¿Entienden o no? Porque unos miran ahí y ya no dicen nada. Pues ahí solo es KMNO4, pues así, K2CR2O7 o H2O2, ¿verdad? Esa es la forma de leer. Bueno, ahora si saben el nombre, pues dicen el nombre, ¿verdad? Permanganato de potasio en medio ácido alcalino. Al principio es morada la solución y se me pasa a rosado. ¿Ya? Es evidente el cambio. El dicromato de potasio en medio ácido o alcalino me pasa de color anaranjado original a un color verde. Y el agua oxigenada en acetona forma un burbujeo. Entonces, quiere decir de que en esas pruebas es importante entender cuando es positiva, joven. Bueno, vamos a ver otros oxidantes. A ver, léame, Ana Estefanía. Cromo O3 en ácido sulfúrico concentrado reactivo de Jones. Bueno, ahí no debería haber leído cromo O3. ACR O3, Bueno, ¿verdad? sí, porque si dice cromo ya tendría que decir mejor trióxido de cromo. ¿Me entiende? Ok. Bueno, entonces a este reactivo se le llama reactivo de Jones. Entonces, ¿de qué color va a cambiar? De color anaranjado a azul o verde. Ese es el cambio. A ver, léame, Diego. Bueno, José Alejandro, por favor. Lucina de SO2, reactivo de Schiff, coloración fucsia. O sea que pasa de incoloro a color fucsia. El color fucsia es como rosado fuerte. Es el color fucsia. Bueno, a ver, léame, José Daniel, por favor. Según más 2 de tartrato, reactivo de Felling, PPT café. Ok, reactivo de Fehling se llama, así se pronuncia, Fehling. Ok, o de Fehling también se podría poner. Entonces, ¿qué pasa? La solución es de color azul y da un precipitado café, rojizo. A ver, léame, Karen, por favor. Según más 2 citrato, reactivo de Benedict y café. Da un precipitado café, color rojizo, como color ladrillo. Bueno, entonces acá tengo el reactivo que es el tartrato de sodio y potasio, que es el que se utiliza en el reactivo de Fehling. Y acá tengo el citrato sódico, que es el que se usa en el reactivo de Benedict. Estas pruebas se realizan mucho en lo que es la industria azucarera, ¿verdad? Se usa el reactivo de Fehling. Eso sirve para comprobación de azúcares reductores. Los azúcares reductores son todos los que tienen aldehídos, porque los azúcares pueden tener carbonilos, pueden tener cetona o pueden tener aldehídos. Entonces, las que se oxidan, pues son las que tienen aldehídos, y las que no se oxidan son las que tienen cetonas. Una de las más comunes, por ejemplo, es la glucosa, ¿verdad? La glucosa sería
sería un aldehído, ¿verdad? Y entonces me va a reaccionar y entonces me formaría el precipitado café. Pero otra también carbohidrato importante es ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. La fructosa. La fructosa es una cetona, entonces la fructosa no reaccionaría, ¿verdad? Entonces yo puedo distinguir entre la glucosa y la fructosa al echar el reactivo de Fehling o el de Benedict. ¿Qué es lo que va a pasar con la glucosa? Se me va a formar un precipitado café rojizo, tanto con Fehling como con Benedict, pero la fructosa me daría negativo, o sea que la solución quedaría azul, ¿verdad? Entonces para eso sirve estas reacciones. Bueno, aquí miremos un ejemplo. Acá tenemos el benzaldehído. Esta que está acá es la forma en que ustedes hacen el reactivo de Tollens. O sea, yo les puedo poner en el examen Tollens, les puedo poner el diamín plata o les puedo poner óxido de plata en hidróxido de amonio acuoso y esto sería el reactivo de Tollens. Entonces, ¿qué pasa? Como es un aldehído, se me forma la sal del ácido y se me forma el precipitado de plata que sería el espejo de plata. Fíjense que así es como se hacen los espejos. Los espejos que ustedes tienen en sus casas se hacen a través de la plata metálica que se una al vidrio. Y así es como hacen los espejos. Cuando ustedes miran un espejo ya mero viejo, ustedes pueden observar de que como que se descascaró. Y ustedes miran a través del espejo, miran un vidrio, ¿verdad? Que en realidad el espejo está formado por plata metálica. Bueno, entonces tenemos también aquí un aldehído, le he hecho óxido de plata, se dan cuenta que tenemos el reactivo de Tollens, THF y agua. Pero como la plata va a oxidarse o va a oxidar al aldehído, de todos modos se me forma el ácido carboxílico y en este caso el ácido carboxílico porque no tiene base. El hidróxido de sodio neutraliza el ácido y me forma la sal. En este caso, como es un medio neutro, se me forma el ácido, pero lo que yo voy a ver es la formación de plata metálica. O sea que esta también me forma un espejo de plata. Acá también le podemos agregar, tengo un aldehído, le agrego oxigenada acetona y lo que se me va a formar es un burbujeo de lo que sería hidrógeno gaseoso. ¿Ok? Entonces acá la prueba sería positiva, se me produce el burbujeo debido a que tengo un aldehído. Se dan cuenta que se me formó el ácido carboxílico, ¿verdad? O sea que se me oxidó el aldehído. Bueno, vamos a ver ahora el proceso inverso. Vamos a reducir un carbonilo a un alcohol. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos visto? Lo habíamos visto cuando preparábamos alcoholes a partir de carbonilos. Como les dije, todas estas reacciones de los grupos funcionales están correlacionadas y por eso es fácil a la hora de que ustedes hacen su ficha de reacciones. Bueno, vamos a ver ahora la reducción de carbonilo a alcohol. Entonces ahora tengo un aldehído o tengo una acetona y le agrego H. Entonces fíjense pues, estas son dos nomenclaturas muy utilizadas en orgánica. Como vimos, oxidación en orgánica significa agregar oxígenos. Entonces, cuando ustedes oxidan, ponen así. Y ahora, cuando ustedes reducen, ponen hidrógenos. ¿Ya? Esto sería oxidación y esto sería reducción. Bueno, entonces, reducción. Entonces, ¿qué voy a obtener yo al
reducir un aldehído? Pues voy a obtener un alcohol primario. ¿Qué voy a obtener yo cuando reduzco un carbonilo? Un alcohol secundario. Se dan cuenta que es la reacción inversa que habíamos visto en la preparación de alcoholes. Bueno, entonces esta reacción pues también es, se dan cuenta, es adición al carbonilo. A ver, léame por favor, Karen. La reducción puede realizarse hidrogenación catalítica, H2 y un metal de catalítico, generadores de hidruros, LiALH4 y NaBH4. Entonces lo que tenemos que tener claro, que ya lo vimos, el tetrahidruro de litio de aluminio es un reductor fuerte y el NaBH4 es un reductor débil. También sabemos que la hidrogenación con catalítico metálico es una reacción bastante fuerte y no es selectiva, o sea que ese no respeta ningún, o sea, todas las insaturaciones las satura. Bueno, vamos a ver primero hidrogenación catalítica. Entonces se dan cuenta, hidrógeno en platino, en metanol, etanol como disolvente, y obtengo lo que es el alcohol que secundario, porque es una cetona. Eso es lo importante acá. Acá tengo también una cetona, le agrego hidrógeno y níquel, obtengo un alcohol secundario. Miren, los rendimientos están excelentes. Acá, miren ahora el problema de la hidrogenación, lo que les decía. Miren ahora, en este caso anterior, se dan cuenta que no respeta a lo que es el doble enlace. Este doble enlace también se hidrogena, miren. No solamente hidrogenó al carbonilo, sino también a este. Y es el inconveniente del hidrógeno, debido a que es no selectivo, es muy fuerte, entonces reacciona con todas las insaturaciones. Miramos acá, en el caso de los aromáticos, como vimos que son súper estables, entonces con la hidrogenación no se hidrogena el aromático. Pero en este caso, miren, el nitro se hidrogenó para darme un amino. Y por supuesto el aldehído también para darme un alcohol primario. Pero si yo no quería reducir el nitro y no quería reducir el doble enlace, pues entonces tengo que buscar otro tipo de agente hidrogenante, ¿verdad? Porque este no me funcionaría. Acá tengo otra vez el problema, miren, hidrógeno en platino. No solamente me hidrogenó la cetona para darme un alcohol secundario, sino también me hidrogenó el nitrilo para darme una amina primaria. Entonces son las cosas que se les evalúa en el examen final. Bueno, entonces ahora busquemos una hidrogenación selectiva. Miren ahora, yo ya no usé ni platino, ni níquel, ni paladio, no, que usé el cromito de cobre. El cromito de cobre es un catalítico, pero no es un catalítico tan fuerte como el platino, el paladio, el níquel. Entonces miren acá, solamente me reaccionó la cetona, dándome un alcohol secundario. Bueno, vamos a ver los generadores de hidruro, que tengo el tetrahidruro litio aluminio y el borhidruro de sodio. Vamos a ver el tetrahidruro litio aluminio, cuáles son sus características. A ver, léame Linda, por favor. Es un polvo blanco cristalino parecido a la sal. Ok. A ver, léame por favor, María Celeste. Agente reductor fuerte, no selectivo. Entonces, normalmente las sustancias que son fuertes, normalmente no son selectivas. Ellos agarran parejo. ¿Ok? Bueno, a ver, léame Rina, por favor. Solo en éteres, éter dietílico, tetrahidrurano y 1,2-dimetoxidano, clima alkyne anhidro. Ok, entonces, por eso es que se utiliza éter para disolvente del tetrahidrofurano, pero debe ser anhidro, porque si tiene agua, entonces destruyen el reactivo.
Entonces normalmente cuando ustedes hacen estas síntesis o estas reacciones, ustedes tienen que secar el éter. Normalmente los agentes secantes son el cloruro de calcio, ¿verdad? Que se utiliza mucho. Reacción en dos etapas, una anhidra y la otra hidrólisis, ¿ok? O sea que son dos etapas para hacer la reacción. Bueno, acá tengo un ejemplo, ¿ven? Acá tengo la acetona, le agrego el tetraidrolitio de aluminio, primera reacción, éter anhidro, y luego le agrego ácido sulfúrico en agua y obtengo el alcohol. Se dan cuenta, como es una acetona, obtengo un alcohol secundario. Bueno, acá igual, ¿verdad? Tengo la ciclopentanona, le agrego primero el tetraidrolitio de aluminio en éter anhidro, le agrego el agua en medio ácido y obtengo el alcohol secundario también con un buen rendimiento. Ahora, acá miren qué es lo que pasa. Como es un agente reductor fuerte, primero litio, tetraidrolitio de aluminio, éter anhidro 25 grados, después agua, se dan cuenta de que me hidrogena tanto al doble enlace como al carbonilo. Debido a que es fuerte, no es selectivo. Entonces eso es lo que debo de tener cuidado con estos. Vamos a ver el borhidruro de sodio. A ver, léame, Oliver. Borhidruro de sodio, NaBH4. Agente reductor más débil que el LiAlH4, más selectivo. Entonces, entre más débil sea, más selectivo va a ser, ¿verdad? Así pasa con los reactivos. A ver, léame, Ana Estefanía, por favor. Moderadamente estable en soluciones acuosas y alcohólicas a pH alcalinos. Se dan cuenta de que no necesita condiciones anhidras, ¿ok? Y se da en un solo paso. Entonces, en este caso tengo el carbonilo y tengo el doble enlace. Le agrego borhidruro en metanol y agua. Y entonces, ¿qué es lo que obtengo? El alcohol secundario, porque era una acetona. Y luego tengo acá que no me reacciona con el doble enlace, ¿se dan cuenta? Acá también tengo esta molécula que es una hormona. Entonces, miren acá qué es lo que pasa. Yo quiero oxidar, pero quiero reducir al carbonilo y no a otros compuestos como el éster, porque este que está aquí es un éster. Entonces, se dan cuenta, agrego el borhidruro en metanol y solamente voy a reducir la acetona. Ningún otro reacciona. El éster no reacciona. Entonces, en este caso estoy utilizando para que no reaccione con otros grupos funcionales, utilizaría el borhidruro de litio, perdón, el borhidruro de sodio. Bueno, entonces vamos a ver qué aprendimos en la presentación. A ver, léame, Diego, por favor. 3 centros de reacciones del grupo carbonilo. Ok, tenemos el carbonilo, tenemos el hidrógeno unido al carbonilo para los aldehídos y tenemos el hidrógeno alfa. ¿Ok? Cada uno con sus reacciones particulares. Bueno, a ver, léame, Josué Alejandro. Ejemplo de reacciones de los centros de reacción de los carbonilos. Ok, se dio un ejemplo para cada uno de los centros de reacción. Bueno, a ver, léame, Josué Daniel. Adición de alcoholes al carbonilo, formación de N-acetales y acetales. Ok. Entonces, a ver, léame, por favor, Karen. Adición de reactivo de Grignard al carbonilo por formación de alcoholes. Ok, fue el otro que vimos de adición. Se dan cuenta que ya vimos N-acetales, vimos Grignard y ahora, a ver, léame, Linda. Adición de amoníaco y derivados al carbonilo para formar imina. Ok, también son otra reacción de adición del carbonilo. Bueno, entonces ahora, siempre relacionado con la anterior, María Celeste. Formación de derivados del carbonilo con hidroxilamina, hidracina, fenilhidracina y semicarbazina para identificación de carbonilos. Con esta reacción puede diferenciar, María Celeste, entre un aldehído y una acetona.
¿Está de acuerdo, Rina, que sí se puede diferenciar, no? Sí. Bueno, a ver, Oliver, ¿está de acuerdo que sí se puede diferenciar? Sí. Bueno, se dan cuenta que ya ustedes tres se hubieran perdido. Las reacciones con las sales con el amoníaco y derivados no se puede diferenciar entre aldehído y cetona. Eso lo único que le dice es presencia de carbonilo. ¿Con qué reacción diferencia ustedes entre aldehído y cetona, Linda? Con el espejo, el Tolen. Con la prueba de Tollens. Con la prueba de Tollens sí pueden diferenciar. O sea que quiere decir de que para un aldehído y una cetona, la prueba de hidracina, hidroxilamina, semicarbazida les va a salir positiva. Pero ahora, para cuando es aldehído y cetona, si ustedes hacen la prueba de Tollens, sí se les diferencia. El aldehído reacciona con la formación del espejo de plata y la cetona no, jóvenes. A ver, Ana Estefanía. Oxidación de aldehídos a ácidos carboxílicos, reacción para diferenciarlos de las cetonas. Ok, bueno, entonces se dan cuenta que son cuestiones bien importantes. A ver, léame Diego, por favor. Tipos de oxidantes y pruebas. Ok, vimos los diferentes oxidantes y cómo se detectan las pruebas. El test de Fehling, el test de Benedict, ¿verdad? La acetona en agua oxigenada. A ver, léame por favor, Josué Alejandro. Tipos de agentes reductores y sus propiedades. Ok, entonces también vimos los agentes reductores, vimos hidrogenación catalítica y vimos generador de hidruro. Entre los generadores de hidruro vimos al tetrahidruro litio de aluminio, que es fuerte y no selectivo, y vimos el borhidruro de sodio, que sí es selectivo. Bueno, entonces, jóvenes, les vuelvo a repetir, en el examen ya saben ustedes que va a venir una serie en la cual se les va a preguntar nomenclatura. Y la nomenclatura va a ser de estructura a nombre y de nombre a estructura. Después va a venir una serie sintética y por eso, si se dan cuenta ustedes, en las últimas actividades que les puse, ejercicios o tareas, pues les estoy poniendo esas series sintéticas. Entonces a mí no me importa que se copien. A mí lo que me importa es de que aprendan, o sea, que no solo copien, sino que le pregunten a los que le dieron copia, mira vos, ¿y cómo hiciste vos para determinar esa estructura? Porque si no en el examen, ¿qué va a pasar? No van a poderlo hacer, jóvenes. O sea, realmente a mí no me interesa si ustedes hacen en grupo las tareas. Para mí sería mejor que las hicieran en grupo. Pero lo importante sería que sea un grupo de trabajo, o sea, que cada uno de ustedes haga la tarea y después se junten para ver, vos mira, ¿y qué respondiste acá? Ah, vos respondiste esto. Ay, vos, pero mira, yo pienso que es esto. Ah, no, pero fíjate que las cuestiones son así. Y entonces ahí en esa discusión pues se aclaran las dudas. Eso es lo importante del trabajo en grupo. Entonces a mí no me interesa no me interesa si han trabajado en grupo. Para mí mejor si trabajan en grupo. Eso es parte de una forma de estudio, porque no todo lo sabe una persona, pues, ¿verdad? Entonces hay que saber utilizar lo que es el trabajo en grupo. Pero lo importante es que uno haga algo, pues, o sea, que ustedes intenten de hacer las que puedan y eso pues ya cuando comparten, miren si está bien o no, y lo que no saben pues ya lo aprenden y se los explica a sus compañeros. Esa es una forma efectiva de aprender, jóvenes, y no tiene absolutamente nada de malo, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, vayan practicando las series sintéticas, vayan repasando lo que son la nomenclatura, porque eso va a ser seguro que se les va a preguntar, ¿verdad? También se les puede preguntar algo sobre clasificación ácido-base, ¿verdad? Y vamos a ver ya los ácidos carboxílicos y entonces ya nosotros vamos a entrar a otro nivel, ¿verdad? O sea, o también las propiedades físicas. Pero ya tienen dos cosas por las cuales tienen que estudiar, ¿verdad? Y entonces, por favor, hay que hacerlo con tiempo, jóvenes. Con tiempo ustedes pueden lograr sus metas, pero si ustedes lo hacen todo a última hora,
pues definitivamente no van a poder aprender todo en una noche, jóvenes. Bueno, entonces entramos al otro grupo funcional que son los ácidos carboxílicos. Entonces vamos a ver los objetivos para los ácidos carboxílicos. A ver, léame, Josué Daniel. Conocer en dónde están presentes los ácidos carboxílicos. Ok, a ver, léame, por favor, Karen. Conocer la estructura del ácido carboxílico. Ok, a ver, léame, Linda. Conocer y aplicar las reglas de nomenclatura IUPAC para dar nombre a los ácidos carboxílicos y nomenclatura común. Ok. Bueno, a ver, léame, María Celeste. Conocer las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. Ok. A ver, Rina. Conocer cómo se preparan los ácidos carboxílicos. A ver, Oliver. Conocer los centros de reacción de los ácidos carboxílicos y sus respectivas reacciones. Ok. A ver, léame, Ana Estefanía. Conocer y entender los factores que afectan la acidez en los ácidos carboxílicos. Entonces aquí ya metemos, además de los fenoles, ya metemos los ácidos carboxílicos. Y además también están los alcoholes que ya vimos. A ver, léame, Diego, por favor. Conocer las reacciones de adición del carbonilo de los ácidos carboxílicos. Ok. A ver, léame, por favor, Josué Alejandro. Conocer las reacciones de descarboxilación y los requisitos para que se den. Ok. Bueno, entonces eso sería lo que vamos a ver en esta presentación. A ver, léame, por favor, José Daniel. Son compuestos orgánicos que se encuentran con más frecuencia. Incontables productos naturales son ácidos carboxílicos o se derivan de ellos. Ok. Entonces acá tengo el ácido acético, que es uno de los más comunes y que es el que nosotros encontramos en el vinagre. O sea que el vinagre es una dilución del ácido acético, ¿verdad? Más o menos al 5%, peso en volumen. Tenemos la aspirina, ¿verdad? Que este sería un derivado de ácido y es un medicamento, ¿verdad? Tenemos el ácido salicílico, que también es un medicamento. Tenemos las prostaglandinas, son ácidos carboxílicos, son compuestos bioquímicos. Tenemos el ácido cítrico, que es un ácido tricarboxílico. A ver, léame por favor, Karen. La importancia de los ácidos aumenta si tiene en cuenta que son compuestos precursores de un gran grupo de derivados que deriva a la próxima unidad. Que son los derivados de ácido, chicos. O sea que estos compuestos pues están bien relacionados con la vida, ¿verdad? Van a ustedes a profundizar muchas reacciones en lo que es bioquímica. Bueno, vamos a ver la estructura de los ácidos carboxílicos. Miren, ahora ya es un grupo más complejo. ¿Por qué? Porque no solamente es un par de átomos, sino son, en este caso, son 4 átomos. Más bien 5 átomos, ¿verdad? El carbonilo, el carbono de lo que es la cadena carbonada, y el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, por eso es de que el ácido carboxílico, pues, es el grupo funcional de los grupos más conocidos, el más reactivo. Entonces ahora, por ejemplo, podemos ver que en el carbonilo, que sería esto, igual que la acetona y el aldehído, pues tiene el carbono hibridizado sp2, el oxígeno hibridizado sp2, los electrones libres del oxígeno están en orbital sp2, los orbitales p no hibridizados están formando el enlace pi del carbonilo. Luego tenemos el oxígeno está hibridizado sp3 debido a que tiene 2 enlaces,
¿Se dan cuenta ustedes? O sea que el enlace carbono-oxígeno OH es sp2, sp3. Luego, los electrones libres del oxígeno del OH están en un orbital sp3 y el enlace oxígeno-hidrógeno pues está formado por un orbital sp3 del oxígeno y un orbital s. Entonces, ahí tenemos nosotros todo lo que es el grupo funcional ácido carboxílico. Entonces se dan cuenta ustedes la complejidad de lo que es el grupo funcional. Estamos hablando de 5 átomos, ¿verdad? Acá tenemos la representación de Kekulé. Vamos a ver las diferentes representaciones. Podemos verla como estructura de Lewis, ¿verdad? Se dan cuenta con puntos. Podemos verla con la estructura de Kekulé, que es la que más utilizamos, con líneas. Podemos ver también las condensadas, miren, es importante para que las reconozcamos fácilmente. Puedo poner COOH o puedo poner CO2OH. Todos estos son representaciones del ácido carboxílico. Bueno, a ver, léame por favor, María Celeste. Forman puentes de hidrógeno y además dímeros. Entonces, dímero significa moléculas de dos. O sea que no solamente forman puentes de hidrógeno, sino también están unidos en pares. Y eso hace que sus propiedades físicas sean muy altas. Todos los grupos que vimos anteriormente tienen propiedades físicas más bajas, ¿verdad? Ya estos les ganaron al alcohol. Y entonces nosotros debemos de tener la visión de qué es lo que yo debo analizar. Se dan cuenta ustedes que el enlace carbono OH de un alcohol y tengo ahora el enlace carbonilo y OH. Bueno, entonces el alcohol era el que mandaba hasta ahora. Bueno, entonces el alcohol que tenía dipolo más delta menos delta y también tenía puente de hidrógeno. Entonces, ahora era el compuesto o el grupo funcional que tenía más propiedades físicas o las más altas. Bueno, pero acá miren, tiene puente de hidrógeno, y también tiene polarización. Pero ¿cuál está más polarizado? Eso ya lo vimos. A ver, Linda, ¿cuál está más polarizado? ¿El carbono-oxígeno simple enlace o el carbono-oxígeno doble enlace? ¿Cuál está más polarizado? El doble enlace. El doble enlace, porque aquí se puede mover el enlace. El doble enlace acá se puede mover y puede quedar la carga formal. Entonces acá va a estar más polarizado que este. Entonces quiere decir de que acá tienen dipolo-dipolo con cargas formales más que parciales, además del puente de hidrógeno, y por supuesto todos tienen fuerzas de Van der Waals. Entonces por eso es de que, y además de esto, lo que estamos poniendo ahí en la pizarra, que estas moléculas se unen en forma de dímeros, o sea, por pares de moléculas, que esos van a ser difíciles de separar. Por eso es de que los ácidos carboxílicos sería el grupo funcional que tiene propiedades físicas más altas de todos los compuestos que nosotros vemos en el curso. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver la clasificación. Los podemos clasificar como alifáticos y aromáticos. Los alifáticos van a estar unidos, los ácidos carboxílicos, a cadenas alifáticas, que pueden ser saturadas o insaturadas, ¿verdad? Pueden ser alquenos o pueden ser alquinos. Ahora, los ácidos carboxílicos aromáticos, el ácido carboxílico debe estar unido directamente a un aromático. Benceno, naftaleno, lo que es una piridina. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles van a ser más reactivos? A ver si se acuerda María Celeste. ¿Los alifáticos o los aromáticos? ¿Cuáles van a ser más reactivos? Serían
No, sabemos que los aromáticos son superestables, por lo cual quiere decir de que son poco reactivos. O sea, esos son los conceptos que debería de tener mínimos, que deberían tener claros. O sea, aquí los alifáticos van a reaccionar más que los aromáticos. Bueno, vamos a ver que podemos tener mono o policarboxílicos. En este caso se dan cuenta que son monocarboxílicos, pueden ser alifáticos o pueden ser aromáticos. Aquí lo importante es la cantidad. Podemos tener ácidos policarboxílicos, se dan cuenta que aquí tengo di, aquí tengo tri, aquí tengo di y aquí tengo tetra. Miren acá, de manera intencional les puse todas las representaciones. Se dan cuenta que puedo poner la condensada CO2H, puedo poner la condensada COOH o puedo poner la desarrollada carbonilo OH. Todas las formas ustedes pueden o deberían de poderlas reconocer. Bueno, también los podemos dividir en saturados e insaturados. Los saturados pues estarían unidos el ácido carboxílico a un cicloalcano o un alcano. Los insaturados pues pueden estar unidos a alquenos, alquinos o aromáticos. Vamos a ver la nomenclatura. Vamos a ver la nomenclatura UPAC. Entonces, fíjense pues, en este caso tengo un compuesto polifuncional. Entonces, en este caso, los principios son los mismos. Los principios son los mismos. Tengo que encontrar la cadena carbonada principal más larga. En este caso, que incluya a los grupos funcionales más importantes. En este caso, el grupo funcional más importante es el ácido carboxílico. Bueno, entonces acá sería el número 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 18 carbonos. O sea que quiere decir de que es octadecano. Bueno, entonces ahora nosotros sabemos que cuando es ácido carboxílico les debo de poner el prefijo ácido y le debo de cambiar la O por oico. O sea que el nombre base en este caso sería ácido octadecanoico. Ese sería el nombre. Entonces yo, mi cadena base es octadecano, cambio la O, pongo el prefijo ácido y cambio la terminación octadecano y le cambio la O por oico. Entonces sería ácido octadecanoico. Bueno, ese sería el nombre base. Pues entonces de ahora, pues ya tengo mi nombre base, tengo que enumerar los sustituyentes. Entonces ahí, en carbono 2, ¿qué tengo ahí, jóvenes? Carbono 2, ¿qué tengo? Propano. Propano. ¿Qué pasa, propil? 2-propil. Algunos me pusieron en la nomenclatura propano, así como dice Oliver. ¿Ah? Entonces, esos pequeños detalles, ¿verdad? Eso me falló mucho Ana Estefanía. ¿Verdad? Me acuerdo yo que me puso así, ¿verdad? No me hizo los cambios. No sé qué le pasó. Ahora, en la 6, ¿qué tengo? ¿Cómo se llama en la 6? Formil. Se llama formil. Entonces, esos son los detalles que ya se les va a preguntar ahora en la nomenclatura. Ya puedo mezclar grupos funcionales. En 9, ¿qué tengo? ¿Cómo se llama ese? Tengo en 10 y tengo en 13. A ver, ¿cómo se llama el de 9? Oxo. Se llama oxo, porque es una acetona. ¿Y el 10 que tengo? Metil. Un metil. ¿Y el 13 que tengo? Oxa. Oxa. Bueno. Entonces ahora miremos el ordenamiento. ¿Quién va a ir primero, jóvenes?
¿Quién sería primero, Gary? ¿Perdón? El formil. Este sería el 1. ¿De ahí quién seguiría? Metil. Seguiría 2. ¿Y de ahí? Oxa. Oxa, porque sería antes de oxo. Sería 3. Este sería 4 y este sería 5. Bueno, entonces ahora ya tienen el nombre armado, ¿va, jóvenes? Es exactamente lo mismo que habíamos visto. Ahora el ácido siempre queda al inicio, ¿verdad? Y aquí deben de poner todos los sustituyentes. Entonces el primero es 6 formil. De ahí seguiría el 2, 10 metil. De ahí seguiría, ¿qué sigue? Metil. 13 oxa. De ahí seguiría 9 oxo. Y 4. Y por último 2 propil. Y el nombre base. Octa deca noico. Bueno, ¿está claro, jóvenes? Los principios básicos son los mismos para todo y por eso digo que les exigí tanto en alcanos, para que ustedes puedan darle nombre a cualquier producto orgánico, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces acá tengo, por ejemplo, en este caso tengo un ácido dicarboxílico que es de 6 miembros. Aquí una cosa importante, chicos, es que no se les olvide contar el carbono del ácido carboxílico, así como pasaba con el aldehído. No se les vaya a olvidar. Entonces en este caso tiene 6 carbonos, se dan cuenta que aquí tiene 5, pero este también contaría. Entonces sería hexano. Entonces, ¿cómo le pongo el nombre base? Sería hexano dioico porque tiene 2 y el prefijo ácido. ¿Cómo nombro a estos como sustituyentes? Bueno, entonces miren pues. Esta es una teoría que tenía Yupac que no se llevó a cabo. ¿Y cuál era la teoría de Yupac? Pues la teoría de Yupac era de que se nombrara todo como un alcano y que todos los grupos funcionales fueran nombrados como sustituyentes. Entonces miren pues, acá ustedes tendrían 3 ácidos carboxílicos que no contarían como la cadena carbonada porque serían grupos aparte. Y entonces la cadena carbonada sería esta, miren. Aquí sería el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería pentano. Y luego en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 5 tienen carboxílicos. Entonces, ¿cómo le dirían ustedes? Ácido pentano 1,3,5 tricarboxílico. Pues esta nomenclatura no ha cuajado, ¿verdad? La gente no la ha aceptado. Bueno, aquí tenemos cuando yo tengo un ácido carboxílico unido a un ciclo, le pongo la terminación carboxílico, así como hablamos con el aldehído, ¿se acuerdan ustedes? Carbaldehído. Entonces en este caso le pongo ácido ciclobutano carboxílico. Acá también igual sería un ciclopentano, entonces sería ácido ciclopentano carboxílico. En este caso también yo puedo nombrar al ácido carboxílico como carboxi, como sustituyente. Entonces en este caso se dan cuenta que yo le di la prioridad a la ciclohexanona. Pero esto ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que este nombre es un nombre común, pues porque acá la base debería ser el ácido carboxílico, o sea, el ácido benzoico. Pero este nombre común se utiliza porque este compuesto se sintetiza a partir de la ciclohexanona, sintetizamos este compuesto, ¿no? Entonces muchos nombres comunes así es como se fundamentan. Entonces en este caso carboxi, que sería el ácido carboxílico, está en posición 2 respecto a la acetona. Entonces sería 2-carboxi ciclohexanona. Acá tenemos también, en este caso, miren, la sal cuaternaria de amonio es más importante que el ácido carboxílico, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el ácido, la sal cuaternaria de amonio tiene ya cargas, en cambio el ácido carboxílico no.
Bueno, entonces en este caso se dan cuenta que se nombra como derivado de la piridina. Se dan cuenta que se llama 1-metilpiridinium, sería el nombre base. Y el 3 sería el ácido carboxílico, sería 3-carboxi. Entonces 3-carboxi, 1-metilpiridinium. Igual acá, por ejemplo, tienen que nombrar una de la cadena carbonada más larga como la principal, que es dicarboxílica, y a esta nombrarla como sustituyente. Entonces se dan cuenta que cuántos átomos tiene: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces sería heptano. Entonces sería ácido heptano, como tiene dos ácidos carboxílicos, dioico sería el nombre base, y de ahí en el carbono 3, 1, 2, 3, tendría el carboximetil. O sea que este carboxi está sustituido al metil. Y está en posición 3, 3-carboximetil heptanodioico. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Hasta el momento no. Bueno, la nomenclatura, gracias. La nomenclatura común pues se basa en los nombres comunes de los ácidos. ¿Se acuerdan ustedes que ya vimos un poco en los aldehídos? Debido a que el nombre común de los aldehídos se deriva de los ácidos. Y esto se lo van a tener que aprender en bioquímica, o sea que entre más pronto se lo sepan, mejor. Entonces, en este caso, se dan cuenta que tienen un ácido carboxílico de 5 carbonos. Entonces, el nombre común es ácido valérico o ácido valeriánico. Son los dos nombres comunes. En este caso, el ácido benzoico. El ácido benzoico es un nombre reconocido por UPAC. Y como vimos anteriormente, cuando nosotros tenemos un ácido sustituido, como si utilizamos el nombre común, debemos utilizar letras griegas, ¿ok? Y lo que debemos de no confundirnos es de que el carbono 1 no sería el alfa, el carbono 2 sería el alfa. Acá tengo alfa, beta, gamma, delta. Entonces puedo ver acá que el sustituyente está en carbono beta. ¿Qué tengo? Tengo dos grupos metilo. ¿De cuántos átomos es este? Sería 1, 2, 3, 4, 5. O sea que sería valeriánico. Entonces sería ácido valeriánico, sería la base. Y debo de poner en posición beta, 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 dimetil valeriánico. ¿Estamos? Bueno, acá tengo en este caso tengo un compuesto que tiene ácido carboxílico y tiene amina. Este compuesto pues es un aminoácido que el nombre común es alanina. O el nombre común también podría ser ácido alfa amino. Se dan cuenta que está en posición alfa. Sería alfa amino propiónico. ¿Estamos? Bueno, ahora aquí tengo otro ejemplo. Miren, este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el nombre base sería ácido valérico o ácido valeriánico. Y ahora, si le pongo nombre común, entonces tengo que poner que en posición delta tengo un fenil, ácido delta fenil valérico o ácido delta fenil valeriánico. Y el nombre de UPAC sería entonces acá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería, se dan cuenta ustedes, sería el 5-fenil pentanoico. Como dijimos anteriormente, no debemos de mezclar letras griegas con nombre UPAC, ni números con nombre común. Acá tengo otro ejemplo. Se dan cuenta que tengo el de 3, que sería el ácido propiónico, el nombre común. Entonces sería alfa bromo propiónico. Ahora, si fuera UPAC, sería ácido 2 bromo propanoico. Entonces tampoco debo mezclar los números con los nombres comunes. No sé si hay alguna duda, chicos.
Bueno, seguimos. Acá tengo otro nombre que sería el ácido 2-naftoico. Y a este se acuerdan que también le podríamos poner beta-naftoico, ¿verdad? Porque es la posición beta. Si hubiera estado acá sería alfa. Acá sería alfa. Alfa, alfa. Y los beta serían estas posiciones. Y se los pongo porque todavía se utiliza el nombre ácido beta-naftoico. Pues es que se los pongo, no es porque. Bueno, aquí tenemos otros ácidos, miren. Tenemos los ácidos dicarboxílicos. Acá, el de 2 átomos se llama ácido oxálico. El de 3 átomos se llama ácido malónico. El de 4 átomos se llama ácido succínico. El de 5 se llama ácido glutárico. El de 6 se llama ácido adípico. Además tenemos lo que son los de, mire cuántos son, aquí sería 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Que son parientes del succínico, solo que aquí tienen dobles enlaces. El que tiene el doble enlace cis se llama maleico y el que tiene el enlace trans sería fumárico. Y los otros importantes serían los aromáticos dicarboxílicos, ¿verdad? Entonces tengo los tres más importantes, que sería en posición orto, en posición meta y en posición par. Entonces en posición orto sería el ftálico, en posición en posición meta sería isoftálico y en posición para sería tereftálico, ¿verdad? Esos serían los que se les podría preguntar en las comprobaciones, ¿no? Porque esto ya no se les pregunta en el examen, ¿no? Entonces todos estos ácidos carboxílicos, debido a que tienen propiedades altas, son sólidos, ¿ya? Bueno, vamos a ver las sales de los ácidos carboxílicos. Entonces ya vimos nosotros que los ácidos carboxílicos, su nombre lo dice, quiere decir de que son ácidos, por lo cual pueden reaccionar con las bases formando la sal. En este caso se dan cuenta de que tengo el ácido ciclohexano carboxílico, ese sería el ácido, pero la sal se tendría que cambiar la terminación ílico por ato, entonces sería ciclohexano carboxilato, quitamos el prefijo ácido y agregamos con qué elemento está unido. En este caso sería con el sodio. Entonces podrían poner ustedes ciclohexano carboxilato de sodio o ciclohexano carboxilato sódico. Igual acá sería el ácido acético, entonces sería acetato, cambio la terminación ico por ato y quito el prefijo ácido. Y sería, como es de amonio, sería acetato de amonio o acetato amónico. Acá tengo el ácido succínico, que es dicarboxílico. En este caso tengo uno de los dos ácidos está neutralizado, entonces sería succinato de ácido, succinato ácido porque tiene un ácido todavía de sodio, ¿verdad? ¿Cómo se forman las sales? Pues las sales se forman por la neutralización del ácido carboxílico. Acá tengo el hidróxido, tengo el ácido carboxílico y lo que formo es la sal del ácido más agua. Esa es una reacción de neutralización. Entonces aquí es donde ustedes deben saber cómo le ponen el nombre. Bueno, vamos a ver. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes, porque ya sonó el... No sé si tienen alguna duda, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bueno, entonces ahí se acuerdan que a las 10:05 hay examen corto, 15 minutos.
Y les deseo buen inicio de semana, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo a todos y que estén bien. Adiós. Nos vemos. Buen día chicos, se cuidan. Feliz día. Buen día.